Hay una palabra en la Biblia que Dios mismo usa de una forma que casi nadie nota. Y cuando la encuentras, te das cuenta de que el libro más leído de la historia lleva guardando un secreto de identidad desde hace 3000 años. Hebreos, israelitas, judíos, ¿son lo mismo o no? La mayoría de personas que leen la Biblia asumen que sí. Los tratan como sinónimos. Los intercambian sin pensar. Pero hay un problema. Si fueran la misma cosa, ¿por qué el texto sagrado nunca los usa de forma aleatoria? Porque no lo hace. Cada nombre aparece en momentos precisos, en contextos específicos, como si alguien hubiera diseñado un código que solo se revela cuando conoces la historia detrás de cada palabra. Y hay algo todavía más extraño. Uno de esos 3 nombres fue pronunciado por primera vez en medio de una pelea. Una pelea que duró toda la noche. Una pelea con Dios. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender por qué el primero de esos nombres, el más antiguo, no tiene nada que ver con una religión ni con una raza. Tiene que ver con un río. Retrocede unos 4000 años. Hay un hombre en una ciudad próspera llamada Ur, en lo que hoy es Irak. Tiene 75 años, una familia establecida, una vida cómoda. Y de pronto, algo lo interrumpe todo. Una voz le dice: deja tu tierra, deja tu familia, camina hacia una tierra que yo te mostraré. Sin coordenadas, sin mapa, sin garantías. Y ese hombre, Abraham, que más tarde sería Abraham, se levanta y cruza el río Éufrates. Esa decisión, ese cruce, dio origen al primer nombre. En hebreo, la palabra es Ivri, literalmente, el que cruzó, el que viene del otro lado, el extranjero que dejó todo lo conocido y atravesó una frontera sin retorno. Eso es lo que significa hebreo. No es un apellido étnico, es una descripción de movimiento, de ruptura, de alguien que ya no pertenece a donde estaba y todavía no pertenece a donde va. Y aquí viene algo que el texto bíblico no explica directamente, pero que es fascinante. Dios, en el momento más crítico del Éxodo, cuando está enviando a Moisés a confrontar al faraón más poderoso de su época, elige identificarse con ese título. No dice: yo soy el Dios de los israelitas ni el Dios de los judíos. Dice: Jehová, el Dios de los hebreos. ¿Por qué? ¿Qué quería comunicar con eso? La respuesta está en lo que ese nombre representaba. Un pueblo que no tenía tierra propia, que vivía en tiendas, que era considerado extranjero en todas partes, un pueblo de migrantes. Y ese pueblo estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Ahora quiero llevarte a una escena que muchos lectores pasan rápido porque no saben qué hacer con ella. Es de noche. Un hombre está solo a orillas de un río. Su nombre es Jacob, nieto de Abraham, y está aterrorizado, porque al día siguiente tendrá que enfrentar a su hermano Esaú, a quien años atrás engañó 2 veces. Le robó la primogenitura y le quitó la bendición de su padre moribundo. Jacob no sabe si Esaú viene en paz o viene a matarlo. Y en ese momento de oscuridad y miedo, alguien lo ataca. El texto en Génesis 32 es desconcertante. Dice simplemente: luchó con un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era ese varón? La Biblia no lo dice de inmediato, pero la lucha dura toda la noche, y Jacob no cede. En un momento, el desconocido le toca el muslo y lo disloca. El dolor debe haber sido insoportable, y aún así, Jacob no lo suelta. Entonces el hombre dice: déjame, porque raya el alba. Y Jacob responde con una frase que cambia todo: no te dejaré si no me bendices. Piénsalo. Jacob, con el muslo dislocado, aferrado a alguien que acaba de lastimarle, exigiendo una bendición. Y en ese instante, el desconocido hace algo inesperado. En lugar de soltarse, le da un nuevo nombre. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí nace la palabra Israel, 2 raíces hebreas: Sara, luchar, perseverar, y él, que es uno de los nombres de Dios. Israel, el que lucha con Dios, o incluso Dios lucha. Pero hay un detalle que casi nadie menciona cuando cuenta esta historia. Jacob no solo recibe un nombre nuevo. Esa noche, Jacob cojea por primera vez. El hombre que había pasado su vida huyendo, engañando, maniobrando para conseguir lo que quería, ahora camina con una marca permanente en su cuerpo. Una marca que le recuerda a cada paso que hubo una noche en que no pudo seguir siendo quien era. Y esa marca
Esa herida es parte de la identidad israelita desde su origen. No es un pueblo que nació en la comodidad, nació en la lucha. Los 12 hijos de Jacob, de Israel, se convirtieron en 12 tribus. Y esas tribus, después de siglos en Egipto, después del Éxodo, después del desierto, construyeron algo que ningún hebreo había tenido antes, un reino. Primero Saúl, luego David, luego Salomón, 12 tribus, una sola nación, un solo templo en Jerusalén. Durante esos años, el nombre israelita alcanzó su máximo esplendor. Era una identidad nacional, religiosa y política al mismo tiempo. Y entonces ocurrió algo que lo destruyó todo. Salomón murió. Su hijo Roboam subió al trono. Y el pueblo, agotado por años de impuestos y trabajo forzado, fue a pedirle algo simple, un poco de alivio. Roboam los miró y respondió: «Mi padre agravó vuestro yugo, yo lo añadiré». Fue la frase más costosa de la historia de Israel. En cuestión de días, 10 tribus se separaron. Formaron su propio reino al norte. Siguieron llamándose Israel. Las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, quedaron al sur, en el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Una nación dividida en 2. Una familia rota por el orgullo de un rey. Y ahí empieza la cuenta regresiva. El reino del norte, el que retuvo el nombre Israel, duró poco más de 2 siglos. Sus reyes, uno tras otro, promovieron la idolatría. Ninguno fue descrito como fiel. Y en el año 722 a.C., el imperio asirio los barrió. Las 10 tribus fueron deportadas, dispersadas, y con el tiempo desaparecieron como identidad colectiva. La historia las llama las 10 tribus perdidas de Israel. Y hasta hoy, siguen siendo un misterio histórico sin resolver completamente. El reino del sur, Judá, sobrevivió un poco más. Tuvo algunos reyes buenos, algunos profetas extraordinarios, algunos momentos de reforma genuina. Pero también el juicio llegó. En el 586 a.C., Babilonia destruyó Jerusalén, quemó el templo, llevó al pueblo cautivo. Y en ese momento de pérdida total, sin tierra, sin templo, sin rey, nació el tercer nombre. Imagina perder todo lo que define tu identidad en un solo año. Tu ciudad destruida, tu lugar de culto en cenizas, tu pueblo disperso en una tierra extraña. ¿Cómo sobrevive una identidad en esas condiciones? Esa fue la pregunta que el pueblo de Judá tuvo que responder en Babilonia. Y la forma en que la respondieron cambió la historia de la religión para siempre. Sin templo, comenzaron a reunirse en pequeños grupos para leer las Escrituras. Eso que hoy conocemos como sinagoga. Sin sacrificios posibles, el sábado, la circuncisión y las leyes alimentarias se volvieron los pilares de una identidad que no dependía de ningún lugar físico. Lo que antes era una nación se convirtió en algo más portátil, más resistente. Una fe que podía sobrevivir en cualquier rincón del mundo. Y el nombre que los identificaba ya no era solo geográfico, era espiritual. Judío, del nombre de la tribu de Judá, pasó a significar algo mucho más amplio. Alguien que guarda la ley, que preserva las Escrituras, que mantiene viva la tradición del pacto sin importar dónde viva. Para cuando Persia conquistó Babilonia y Ciro el Grande les permitió regresar, el término judío ya tenía un peso que iba mucho más allá de una región. Y hay algo más que el guión original no menciona y que vale la pena detenerse a pensar. El pueblo que regresó a reconstruir Jerusalén en el 538 a.C. no era el mismo que había salido 4 siglos antes. Habían pasado por Egipto como esclavos, por el desierto como pueblo, por la tierra prometida como nación, por el exilio como desterrados. Cada etapa los había cambiado, y cada nombre, hebreo, israelita, judío, reflejaba una versión diferente de quienes eran en ese momento. Hay una persona en el Nuevo Testamento que usa los 3 términos para describirse a sí mismo, y lo hace en la misma carta. Es Pablo, y en 2 de Corintios escribe: ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. Y en otra carta añade que es judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Pablo no los usa como sinónimos, los usa como capas de identidad. Cada uno añade algo diferente. Hebreo, su linaje, su origen, el río que su antepasado cruzó. Israelita, su pertenencia al pacto, a las 12 tribus, a la historia del Éxodo. Judío,
su fe activa, su práctica, la tradición que sobrevivió al exilio. Y Jesús cargaba a los tres también. Hebreo por descendencia, era del linaje de Abraham. Israelita por herencia, nacido dentro del pueblo del pacto. Judío por nacimiento y práctica, circuncidado al 8º día, educado en la ley, participante en las fiestas del templo. Pero la pregunta que Jesús dejó abierta, la que todavía resuena, es esta. Si la salvación viene de los judíos, como él mismo dijo en Juan capítulo 4, ¿a dónde va después? Pablo responde en Gálatas, no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 3 nombres, 4000 años de historia, y al final, un solo camino abierto para todos. La próxima vez que abras la Biblia y leas una de esas 3 palabras, no la saltes. Pregúntate, ¿en qué momento de la historia estamos? ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué estaba a punto de cambiar? Porque esas palabras no son intercambiables. Son coordenadas. Te dicen exactamente dónde estás dentro de una historia que lleva miles de años desarrollándose. Y esa historia no ha terminado. Si este video abrió algo en tu forma de leer la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchos más de estos detalles escondidos en el texto esperando ser descubiertos. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.